Bienvenidos a Tutorías de Español 2 de la carrera de Periodismo UNABS. En este video vamos a hablar del participio, que es otro derivado verbal de los tres que hay, o verboide o modificador del verbo. Tenemos que se divide en dos. Aquí está abajito, se divide en activa, participio activo y participio pasivo. El participio activo se da en el presente, o sea, es decir que el sujeto realiza la acción del verbo, y aquí el participio pasivo se da en pasado. ¿Por qué? Porque el sujeto recibe la acción del verbo, es lo contrario. Aquí en la activa el sujeto es quien realiza la acción, y aquí en la pasiva el sujeto recibe la acción del verbo. Ok, tenemos que en el participio activo se divide también en dos terminaciones. Para los verbos de la primera conjugación y de las de segunda y tercera tenemos aquí el ante y el iente. Por ejemplo, vamos a poner aquí el verbo hablar. Ya en participio activo sería hablante, hablar, hablante. Y aquí, por ejemplo, el verbo vivir. En participio activo sería viviente. Ahí tenemos un ejemplo. Y en el participio pasivo, tenemos que se divide en dos. Se divide en regular, participio pasivo regular, y participio pasivo irregular. Aquí tenemos las terminaciones en el regular, ado e ido. Ejemplos, por ejemplo, tenemos este verbo formular, sería formulado. También tenemos el verbo emprender, en pasivo sería emprendido. Y en el irregular tenemos aquí el to, so y cho. Por ejemplo, aquí podemos poner el verbo componer. En el participio pasivo irregular sería compuesto. Este tiene solamente pasivo irregular, compuesto. También tenemos por ejemplo el verbo imprimir, sería impreso. Y también está el verbo hacer, que sería hecho. Ahí tenemos un ejemplo de cada una de las divisiones de la voz pasiva y de la voz activa. Pero también existe un modificador de los verbos transitivos. Acuérdate que los verbos transitivos son aquellos que tienen objeto directo en oraciones con voz pasiva, que son estas que tenemos aquí, que se dividen en regular e irregular y que terminan en ado, ido, en to, so y cho. Este modificador de los verbos transitivos en oraciones de voz pasiva se llama complemento agente, y lo vamos a encontrar, como dice aquí, solo en las oraciones de la voz pasiva. Para eso tenemos aquí una serie de ejercicios que hemos preparado para que le puedas entender mucho mejor. Vamos a ver, cuando está una oración en el participio activo, vamos a encontrar que tiene que tener un objeto directo, porque el verbo tiene que ser transitivo. Para poder pasar, por ejemplo, una oración a voz pasiva, que es donde el sujeto recibe la acción del verbo, yo tengo que buscar lo primero, como siempre lo que se busca en una oración, que es el verbo. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí, mira, en esta oración, José Arcadio no presenció la decapitación. Ok, vamos a encontrar primero el verbo, a identificar el verbo, que lo tenemos aquí, presenció. Nos vamos a hacer la pregunta para el sujeto: ¿quién no presenció la decapitación? Entonces encontramos que es José Arcadio. Entonces aquí tenemos el sintagma nominal, y de aquí nos encontramos con el sintagma verbal. Ok, me voy a preguntar para ver si presenció puede ser un verbo transitivo. ¿Qué? Que es la pregunta para el objeto directo. ¿Qué no presenció José Arcadio? Y la respuesta es directa, la decapitación. Entonces tiene objeto directo. Acuérdate que el no es un circunstancial de negación. Ok, entonces tenemos un objeto directo, y esta oración es transitiva, por eso la podemos pasar a voz pasiva. En voz pasiva, es un consejo, en voz pasiva el objeto directo pasa a ser el núcleo del sintagma nominal, y el núcleo del sintagma nominal pasa a ser el complemento agente. Entonces esta oración en voz pasiva sería: la decapitación, vamos a ir escribiendo aquí, la decapitación no fue presenciada. Ya te voy a ir explicando por qué.
¿Por qué vamos a agregar el fue presenciado? Porque aquí es donde te decía en el video anterior, te decía que los verbos copulativos es necesario que los sepas manejar, porque en la voz activa vamos a necesitar del verbo copulativo ser y estar en pasado más el verbo con la terminación del pasivo, del participio pasivo quejado, y aquí es hada, ¿verdad? Entonces se necesita del verbo copulativo más el verbo en voz pasiva, y este solo va a pasar a ser un núcleo que le vamos a llamar núcleo en voz pasiva. Los dos van a ser parte del mismo núcleo en voz pasiva. Ok, entonces encontramos que como tiene objeto directo la oración, la podemos pasar a voz pasiva, y el objeto directo pasaría a ser el núcleo del sintagma nominal, y en vez del verbo presenció o del verbo que esté en presente, vamos a ocupar el verbo copulativo ser o estar en pasado, y el verbo que tenemos aquí lo vamos a poner en voz pasiva. Entonces tenemos la decapitación no fue presenciada, y dijimos que el sintagma nominal, el núcleo del sintagma nominal pasaría a ser complemento agente. El complemento agente lo vas a conocer por esta. Siempre va a ir indicado por el por. Entonces si yo pongo aquí por José Arcadio, me encuentro con el por. Casi siempre van a ser así las oraciones. Entonces, después de ser José Arcadio no presenció la decapitación, como tiene objeto directo y es un verbo transitivo, yo la puedo pasar a voz pasiva. Entonces sería: la decapitación no fue presenciada por José Arcadio. Acuérdate que el complemento agente siempre va introducido por el por el por. Ok, entonces vamos a distinguir, a identificar los modificadores. Vamos a identificar primero el verbo. El verbo, acuérdate que estamos diciendo que serían los dos, el verbo copulativo más el verbo en voz pasiva, y ya no sería núcleo o verbo, sino que sería núcleo en voz pasiva. Así sería. Entonces nos vamos a hacer las mismas preguntas. ¿Quién no fue presenciada por José Arcadio? Entonces ahora el objeto directo en la voz activa sería el núcleo de la oración, y todo esto sería el sintagma nominal. Este sería el modificador directo determinante, porque me está indicando que es femenina y que es singular y es un artículo. Aquí tengo el sintagma verbal, encuentro el no, que es un circunstancial de negación, y este por, que me introduce el complemento agente. Entonces por aquí tengo el complemento agente. Aquí está la primera oración. Vamos a hacer otras 3 más u otras 4 más para que la entendas mejor. Tenemos la siguiente: Úrsula perdió la paciencia. Vamos a distinguir los modificadores. El verbo perdió. ¿Quién perdió la paciencia? Úrsula. Ok, entonces aquí tenemos el sintagma nominal. Tenemos que Úrsula es el núcleo del sintagma nominal, y esto sería el sintagma verbal. ¿Qué perdió Úrsula? La paciencia, objeto directo. Acuérdate de la pregunta de objeto directo. ¿Qué perdió Úrsula? La paciencia. Ahí tenemos el objeto directo. Entonces tiene objeto directo el verbo transitivo, porque tiene objeto directo, y la puedo pasar a voz pasiva. Entonces en voz pasiva sería, acordate, el objeto directo pasa a ser el núcleo del sintagma nominal, el verbo pasa a unirse con el verbo copulativo ser o estar en pasado, y el verbo tiene que estar en voz pasiva. Y entonces sería: la paciencia, que es el objeto directo en la voz activa, fue verbo copulativo, perdida, se pasa a voz pasiva, el verbo perdió, por, que me introduce el complemento agente, Úrsula. Aquí está, mira. Entonces Úrsula, que en la voz activa era núcleo del sintagma nominal, aquí pasaría a ser complemento agente. Vamos a buscar e identificar los modificadores. Acuérdate que estos pasan a ser un solo verbo. Entonces estos serían núcleo en voz pasiva. Ese es núcleo en voz pasiva. Nos encontramos aquí con el verbo
fue perdida? Nos vamos a hacer la pregunta para el sintagma nominal. ¿Quién fue perdida por Úrsula? Y nos encontramos aquí la paciencia. Y este sería el modificador directo determinante porque me está indicando que es singular y es femenino. Entonces vamos a ver aquí, desde aquí empieza el sintagma verbal y vamos a ver, aquí está lo que me introduce el complemento agente, porque es esencial y clave en todo. Entonces Úrsula pasaría a ser el complemento agente de la oración. Nos vamos a llevar un poquito más de tiempo en esto, porque esto requiere un poquito más de concentración. Mira, tenemos aquí otras oraciones, en total son 6 oraciones. Espero que le entendas mucho mejor con esto. Tenemos la siguiente: el profundo sentido de súplica no fue captado por Aureliano José. Mira, hay que leerlas bien para poder identificarlas. El profundo sentido de súplica no fue captado por Aureliano José. Si a simple vista nosotros le podemos sacar todos los modificadores y pensar que la tenemos que pasar a pasiva, pero si captamos bien, ahí mismo está el verbo captado, vamos a ver que esta ya está en pasivo, o sea, esta ya está en el participio pasivo y el núcleo en voz pasiva. Entonces encontramos que aquí vamos a identificar los modificadores, encontramos el núcleo en voz pasiva. Mira, fue captado, ya está el verbo copulativo en pasado y el verbo está en la terminación ado, que es de la voz pasiva. Entonces tenemos esta: el profundo sentido de súplica no fue captado por Aureliano José. Si identificamos aquí, mira, si miramos bien, aquí está el por, entonces este sería el complemento agente de la oración. Ahí está Aureliano José. Y nos vamos a hacer la pregunta, claro está, para el sintagma nominal o para el núcleo del sintagma nominal. ¿Quién no fue captado por Aureliano José? Entonces nos va a dar la respuesta: el profundo sentido de súplica. Aquí tenemos el sintagma nominal y todo esto sería parte del sintagma verbal. Ok, entonces aquí el profundo sentido, lo más esencial, y el núcleo de la oración sería sentido. Profundo sería el modificador directo porque me está diciendo cómo es el sentido, me está calificando el sentido. El modificador directo determinante sería él porque me está diciendo que es singular y es masculino. De súplica sería el modificador indirecto porque es un complemento de lo demás de la oración. El no, que ya habíamos dicho que es un circunstancial de negación. Ahí tenemos todos los modificadores. Como está en pasivo, ahora nos tocaría pasarla a presente, o sea, a voz activa. Como en el de la voz activa, el núcleo de la oración del sintagma nominal pasa a ser el complemento agente. Aquí el complemento agente pasa a ser el núcleo del sintagma nominal. Tenemos, por ejemplo, entonces sería Aureliano José. Como aquí está, fue captado, pero en activo o en presente no la puedo poner así. Entonces voy a poner el verbo captó, porque es lo que me está diciendo. Ahí dice fue captado por Aureliano José, pero si yo le paso a activa, entonces sería Aureliano José no captó el profundo sentido de súplica. Profundo sentido de súplica. De súplica. Aquí lo tenemos, Ok, entonces vamos a sacarle todos los modificadores, a analizarlo. Vamos a ver, aquí está el verbo, núcleo del sintagma verbal. Vamos a hacernos la pregunta: ¿quién no captó el profundo sentido de súplica? Entonces nos encontramos aquí con Aureliano José. Aureliano José pasa a ser el núcleo del sintagma nominal y todo esto pasaría a ser el sintagma verbal. Ok, tenemos el no, que es circunstancial de negación. Ahora nos vamos a hacer la pregunta: ¿qué no captó Aureliano José? Y directamente nos dice que es el profundo sentido de súplica, que aquí está el objeto directo. Entonces es transitiva, la pasamos de voz pasiva a voz activa. Tenemos otras 3 oraciones más, las vamos a hacer rapidito. Dice: los liberales lo señalaron como un provocador. Vamos a identificar el verbo de la oración, lo señalaron como un provocador.
Acordate que el objeto directo puede cambiar a formas pronominales lo, los, la y las. Entonces aquí, mira, aquí tenemos el lo, automáticamente este pasa a ser objeto directo. Entonces encontramos, tal vez nos da aquí un poco de espacio, ¿quién lo señalaron o quiénes? Sería la pregunta, ¿quiénes lo señalaron como un provocador? Entonces aquí vamos a encontrar que es los liberales, sintagma nominal, el núcleo liberales, y este sería el modificador directo determinante porque me está indicando que es plural y que es masculino. Okay, entonces este sería sintagma verbal, y como un provocador, acuérdate de los circunstanciales, como lo señalaron como un provocador, sería un circunstancial de modo. Entonces tiene objeto directo, el verbo es transitivo, lo puedo pasar a voz pasiva. Ahora, el objeto directo pasa a ser núcleo del sintagma nominal. Aquí está lo, pero puede ser que le estén diciendo a una persona, a un hombre, podemos utilizar el artículo o lo que me indica que es masculino, ¿verdad? Entonces vamos a hacer aquí que va a decir él fue señalado, porque acuérdate, él, que es el objeto directo, pasa a ser núcleo del sintagma nominal. Y vamos a poner el núcleo del sintagma verbal con el verbo copulativo y el núcleo del sintagma verbal en pasivo. Él fue señalado como un provocador. Vamos a poner lo que me introduce al complemento agente por los liberales. Por los liberales, alcanzamos, ¿verdad? Ok, entonces tenemos el fue señalado como un provocador por los liberales, voz pasiva. Vamos a encontrar el núcleo en voz pasiva, fue señalado. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿quién fue señalado como un provocador por los liberales? Aquí está el núcleo del sintagma nominal, que en la voz activa era el objeto directo. Ahora todo esto pasa a ser sintagma verbal. Aquí tenemos cómo fue señalado como un provocador circunstancial de modo. Está el por que me introduce el complemento agente. Vamos a hacer las últimas dos. La inmóvil luz del cielo sosegaba el crecimiento de las hierbas. Vamos a buscar el verbo, aquí está sosegaba. ¿Quién sosegaba el crecimiento de las hierbas? La inmóvil luz del cielo, sintagma nominal. Aquí está la modificador directo determinante, me está indicando que es femenino y es singular. Luz, que es de lo que me está hablando en sí la oración. Inmóvil sería el modificador directo porque me está calificando a la luz y me está diciendo cómo es la luz. Del cielo sería un modificador indirecto. Okay, todo esto sería sintagma verbal. ¿Qué sosegaba la inmóvil luz del cielo? El crecimiento de las hierbas, objeto directo. Hay objeto directo, lo puedo pasar a voz pasiva. El objeto directo pasa a ser núcleo del sintagma nominal y el núcleo del sintagma nominal pasa a ser complemento agente. Y el verbo pasa a unirse con el verbo ser o estar en pasado y el verbo pasa a ser pasivo con la terminación ado, ido, o también los irregulares. Ok, entonces tenemos el crecimiento de las hierbas verbo copulativo fue, verbo en pasado, participio pasivo, fue sosegado, fue sosegada. El crecimiento de las hierbas fue sosegado por la inmóvil, vamos a hacerlo aquí, vamos a dar un espacio, por la inmóvil luz del cielo. Vamos a identificar los modificadores. El núcleo en voz pasiva fue sosegado. ¿Quién fue sosegado por la inmóvil luz del cielo? El crecimiento de las hierbas. Sintagma nominal, el crecimiento de las hierbas. Pero me está diciendo que es el crecimiento en sí de lo que se está hablando. Es el núcleo, modificador directo determinante, el. Tengo por aquí de las hierbas, que sería un modificador indirecto porque es un complemento del núcleo del sintagma nominal. Y aquí tenemos todo el sintagma verbal.
Tenemos el por, que me indica que introduce el complemento agente que está por aquí. Este sería todo esto el complemento agente. Y tenemos la última oración: la casa fue protegida por el ejército regular. Esta ya está en pasivo, por lo tanto ya tiene objeto directo. Vamos a pasarla activa. Fue protegido sería el núcleo en voz pasiva. ¿Quién fue protegida por el ejército regular? La casa, sería este el sintagma nominal, casa sería el núcleo y la sería el modificador directo determinante. ¿Qué fue protegida? O sea, ya está aquí dentro el objeto directo porque ya está en pasiva, por el ejército regular. Aquí está el por, esto me indica que lo demás es complemento agente. Ahí está, tenemos el complemento agente. Este está en pasiva. Vamos a pasarla entonces activa. ¿Cómo sería activa? El complemento agente pasa a ser el núcleo de la oración y el núcleo aquí en el participio, en la voz pasiva, pasa a ser el objeto directo. Entonces sería el ejército regular protegió, porque aquí en la voz pasiva ya no vamos a necesitar el verbo copulativo y el siguiente verbo no lo vamos a necesitar en pasivo. Protegió la casa. Entonces vamos a identificar todo, vamos a analizarla. ¿Quién protegió la casa? El ejército regular, sintagma nominal y sintagma verbal. Aquí está el ejército sería el núcleo del sintagma nominal, él sería el modificador directo determinante y regular el modificador directo porque me está diciendo cómo es el ejército. ¿Qué protegió el ejército regular? La casa, objeto directo. Ahí está una serie de oraciones un poco más extenso, pero que sé que te pueden servir para entender mejor. Cualquier pregunta, sugerencia que tengas, puedes escribirnos al correo tutoríasperiodismo@gmail.com, al Facebook o a YouTube. Estamos para servirte.